Bienvenidos una vez más a esta nueva lección de nuestro módulo 4 de la Escuela de Liderazgo. Vamos el día de hoy, a hablar de un tema muy importante y así que antes de iniciar vamos a hacer una oración para que sea el Señor dirigiéndonos en este momento. Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos estás enseñando, nos estás instruyendo, nos estás dirigiendo. Señor, gracias, amado Señor, porque por medio de esta enseñanza de la Escuela de Liderazgo podemos profundizar más en tu palabra y entender lo que se escribió en la Biblia, Señor, en el Nuevo Testamento, y podemos también conocer la historia de todo lo que ocurrió alrededor, Señor, de la escritura de este texto bíblico. Te damos gracias y que sea tu Espíritu Santo el que nos direccione, el que nos dirija y el que hable a nosotros. En tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, dando inicio a la lección número 3, clase número 3 del día de hoy, del módulo 4 que se llama El Reino, el Poder y la Gloria. Esta lección del día de hoy, como pueden ver en pantalla, tiene como título Mateo, Marcos, Lucas y Juan, clase número 3. Así que vamos a entrar en la introducción de una vez del test de la enseñanza del día de hoy. Y dice, ha descubierto que las 4 narraciones se caracterizan por su armonía, pero también ha descubierto que cada uno es singular, puesto que cada escritor registró la historia de Jesús en su manera muy particular. En esta lección examinaremos más cada uno de estos textos fundamentales de la vida y del ministerio del creyente. Así que el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? La semana pasada vimos de manera muy rápida un poco acerca de estos evangelios, pero hoy vamos a ver en esta lección de manera mucho más profunda lo que cada texto, cada evangelio habla, quién lo escribió y una información muy importante acerca de cada uno de estos textos bíblicos. Así que le pido que por favor estemos atentos y conectados para que podamos entender la lección del día de hoy y comprender de una mejor manera lo que son la importancia de lo que son los evangelios. Entonces, el punto número 1 tiene como título los evangelios sinópticos. Entonces, hay que establecer lo siguiente. Todos estos relatos que están escritos en la Biblia del tema de los evangelios, recordemos que son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero cuando nos referimos a los evangelios sinópticos, solamente nos referimos a 3 en particular, Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de estos evangelios se parece mucho entre sí, a diferencia claramente del evangelio de Juan, ¿no? Por lo tanto, estos evangelios lo que hacen es narrar la historia de la vida de Jesús casi de la misma manera, pero solamente algunas partes, algunas cosas son diferentes en cada uno de ellos, ya que claramente cada escritor lo que hizo fue colocar un poco de lo que ellos querían en ese texto bíblico, ¿cierto? Lo que ellos querían transmitir, que ahorita vamos a ver qué era lo que cada evangelista quería transmitir desde su perspectiva de los hechos. Pues por lo tanto, a eso se les llama sinópticos, que es la palabra griega que significa ver junto, ¿cierto? O con la misma óptica. Por lo tanto, esto se aplica a los 3 primeros evangelios, ya que son muy similares en su estructura. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que debemos tener en cuenta. Ahora, en la parte A, punto A, dice lo siguiente, y es la explicación de las similitudes. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de cuáles son esas cosas que hacen que se parezcan o que sean similares, iguales o parecidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo primero en este tema es lo que se llama la tradición oral. ¿Y qué quiere decir esto de la tradición oral? De los 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solo Mateo era testigo ocular. Solamente Mateo fue testigo ocular de los hechos que ocurrieron en medio del ministerio y de la vida de Jesús. Y esto no desde el principio, ya que Mateo como tal estuvo desde que Jesús lo llamó, ¿cierto? Entonces, así que todos estos se basan en la tradición oral, lo que explica la narración similar o hasta casi idéntica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús muere, en los años posteriores, los evangelistas o las personas tratan de empezar a recopilar aquella información que se sabe acerca de Jesús, ¿cierto? Recordemos que los judíos, pues los judaizantes, el pueblo que eran los fariseos, los maestros, todas estas personas, eran muy buenos en el tema de la tradición oral. Recuerden que habían transmitido de manera oral la ley de Dios durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué hicieron estas personas cuando Jesús muere, después de su muerte, y la ascensión a los cielos? Empezar a recordar y a recopilar todas esas enseñanzas que Jesucristo dejó, ¿cierto? Y empiezan a organizarlas para empezar a crear lo que se llamarían los evangelios. Entre estos sabemos que están Marcos, Lucas y Mateo, y como acabamos de ver, solamente Mateo fue testigo ocular. Lucas y Marcos no fueron testigos oculares, pero estuvieron cerca de personas que vivieron con Jesús, así que los relatos que se escriben de lo que sería la tradición oral.
que claramente, digamos que vamos a ver que al inicio de que ellos empezaran a hacer estas escrituras, estaba lo que se llamaba la fuente Q, pero claramente lo que sabemos nosotros es que lo que hicieron fue empezar a recopilar esa información y ya los evangelistas, de una manera mucho más exhaustiva y más fiel a la enseñanza de Jesús, organizaron estas historias y lo presentaron como evangelios. Entonces, vamos a ver que eso que también lo que conocemos nosotros como tradición oral, aun cuando en vista que es muy cerca o muy corta la distancia entre los hechos y la muerte de Jesús y lo que empezaron a escribirse, vamos a ver que más bien esto no se llamaría como una tradición oral, sino una historia oral, porque los apóstoles, los discípulos de Jesús, empezaron a predicar aquello que Jesucristo había enseñado. Por lo tanto, de esto es lo primero que se empieza a escribir en los textos bíblicos. También vamos a ver que vamos a ver lo siguiente, y es que el papel del primer evangelio redactado dice lo siguiente. Vamos a ver que Mateo, Marcos y Lucas tienen como tal casi todo el mismo material que tiene Marcos. De los 678 versículos que componen el evangelio de Marcos, 406 son comunes tanto con Mateo como con Lucas, y 145 solamente con Mateo y 60 solo con Lucas. Únicamente 51 versículos de Marcos no tienen paralelo en ninguno de los otros dos sinópticos. Así que nosotros cuando vamos a leer estos evangelios podemos ver la perspectiva de Mateo, la perspectiva de Marcos y la de Lucas en casi muchas de las historias que están contando. Mateo y Lucas tienen en común unos 200 versículos que no se hallan en Marcos. Se deduce que son tomados de una parte de la tradición oral que Marcos o no le parecía aportar desde su perspectiva, ya que claramente vamos a ver ahorita por qué Marcos escribió su evangelio como lo escribió. Entonces, algo importante a tener en cuenta también es que se cree además que a la hora que los otros dos evangelistas redactaron sus textos, la obra de Marcos ya era muy difundida, o sea, era muy popular entre las personas que estaban en ese momento. Por lo tanto, es decir que era muy conocida o era ampliamente conocida. Por lo tanto, ellos lo que hacen es basada por sí misma en la narración de los apóstoles, especialmente la de Pedro, era una fuente muy confiable. Así que eso es lo que hicieron ellos, tomar información de los apóstoles y discípulos que estuvieron muy cerca de Jesús. ¿Para qué? Para colocar un relato muy confiable acerca de lo que era Jesús o de quién fue Jesús. Pasamos al siguiente punto, que sería el punto B, el cual dice lo siguiente: la explicación ahora sí de lo que serían las diferencias. Y hay dos puntos importantes, no están aquí escritos, pero que hay que tenerlos en cuenta. Una tercera parte de Mateo le es particular solo al texto redactado por él, y la mitad de Lucas es particular solamente a su evangelio. Vamos a ver tres puntos importantes aquí en este pedazo del punto B, y es las fuentes particulares, primero que todo. Entonces, el Evangelio de Mateo incluye notas que tomó de las enseñanzas de Jesús, las cuales arregló en acuerdo a su propósito de presentarlo como el Mesías esperado por el pueblo judío. Entonces, las fuentes de cada uno de los evangelistas fueron diferentes. En este caso sabemos que la de Lucas tiene objetivos diferentes y por eso lo que trata de hacer es buscar personas que vivieron con Jesús, que oyeron las enseñanzas de Jesús y recopilarlas, y lo mismo que Marcos. Así que cada una de estas personas tenía, digamos, diferentes fuentes de las cuales usaron para escribir el Evangelio. A diferencia claramente de Mateo, que Mateo sí vivió con Jesús, estuvo con Jesús, lo conoció y vivió muchas de las cosas que dejó escritas en su Evangelio. Vamos a ver también nosotros, por ejemplo, que lo que hizo Lucas, por ejemplo, es una especie como de estilo periodístico. ¿Por qué? Porque lo que hizo Lucas fue buscar información directamente de personas que habían oído enseñar a Jesús y detalles que acompañan su relato sobre la concepción, el nacimiento, la primera infancia de Jesús de Nazaret, son como tal intimidad de una persona que realmente estuvo muy cerca en esos momentos. Se cree que la fuente principal de Lucas en los primeros capítulos del Evangelio que él escribió fue la Virgen María. Y ahí usted va a ver más adelante que cuando está escribiendo Lucas hay un pedazo del texto bíblico donde dice: y María guardaba todas estas cosas en su corazón, haciendo referencia a que todo lo que está escribiendo antes de esa enseñanza o de ese texto bíblico se lo relató ¿quién? Directamente María. Ahora, el segundo punto dice el significado de las diferencias. Entonces, ya que mencionamos la existencia de variaciones, es un indicativo afirmativo, ya que podemos ver que hay diferencias en cada uno de ellos. En todo el proceso judicial es sospechoso cuando los testigos usan frases idénticas, así que es necesario ver las diferencias como enriquecimiento en cuanto a lo que nos hacen saber. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que cada uno de estos evangelistas, aun cuando escriben desde su perspectiva y sus relatos son muy similares, nos permiten entender y comprender la esencia misma de las enseñanzas de Jesús, viéndolas desde distintas perspectivas.
Por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Mateo escribe lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Lucas 6:20 dice lo siguiente: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y usted va a decir, bueno, pero aquí hay como una pequeña contradicción. No hay ninguna contradicción, ya que la diferencia nos ayuda a entender que no se trata que no se trata de la categoría de pobreza, sea espiritual o material, sino que las buenas nuevas se dirigen a toda forma de escasez que reduce la calidad de vida humana. O sea, que no es solamente la pobreza económica, sino todo tipo de pobreza, espiritual, material y todo lo que podemos encerrar en ese texto, en esa palabra. Y lo último de este pequeño punto B es la similitud y las diferencias. Entonces, podemos ver ejemplos, digamos, como en la enseñanza de Jesús cuando sana al leproso. Y vemos que, por ejemplo, Marcos 1, 40 al 45 habla acerca de que vino a él un leproso rogándole e hincando de la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. En Mateo 8, 1 al 4, la misma historia dice lo siguiente: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. El instante su lepra desapareció. Y ahora el relato de Lucas, por ejemplo, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Vemos que son tres relatos de la misma historia, ¿cierto?, que nos enriquecen. Claramente, por ejemplo, en Mateo y en Marcos es un poquito más extensa, pero no lo leí todo para no extendernos tanto, pero cuando lo leemos desde estos evangelios vamos a darnos cuenta que claramente cada uno de los escritores enriquece cada historia desde su perspectiva, desde su punto de vista, y queriendo de pronto enseñar algo diferente. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque son similares, ¿cierto? Pero tienen ciertas diferencias cada uno de sus textos bíblicos. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta nosotros para que cuando leamos cada uno de los evangelios sinópticos podamos comprender y entender lo que cada uno de los escritores está diciendo y que claramente no hay ninguna contradicción en ninguno de esos textos. Ahora, vamos a pasar al segundo punto, y es el punto número 2, el cual tiene como título El Evangelio según puntos suspensivos, porque vamos a hablar de cada uno de los 4 evangelios otra vez. Entonces, ya entrando un poquito más a profundidad de cada uno de estos evangelios, vamos a empezar a desglosar un poquito algunos puntos importantes de cada evangelio que debemos tener en cuenta. Entonces, punto A, Mateo, el evangelio del Mesías Rey. Datos particulares. Vamos a ver que el evangelio de Mateo ha sido colocado como el primer evangelio, ya que su contenido provee como tal un vínculo entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque claramente su concepción es una concepción mucho más, llamémoslo judía, mucho más con el pueblo de Israel, y permite hacer como un enlace entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Entonces, esto es por lo cual él está de primero. No quiere decir que fue el primero que se escribió, porque ya sabemos que el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Ahora, datos particulares acerca de este evangelio. El autor, fácil, ¿quién fue el autor del evangelio de Mateo? Pues el mismo Mateo, lo que según dice la tradición, ¿no? El cual se identificaba como Leví, el cual era un recolector de impuestos que Jesucristo llamó al ministerio y lo hizo apóstol. Una fecha posible en la que se escribió ese texto bíblico, más o menos entre el año 50 al 70 después de Cristo, claramente antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Aspectos singulares, vamos a ver que, por ejemplo, Mateo contiene 9 incidentes, 10 parábolas y 3 milagros que no se encuentran en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque eran cosas importantes que Mateo quería añadir a su evangelio para que las personas que eran judías, ¿cierto?, y las cuales él quería que creyeran en Cristo, entonces les mostraba que él era, ¿cómo se dice?, el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso hay cosas diferentes en este evangelio. En unas características especiales vamos a ver que Mateo es el evangelio de la realeza y el reino de Jesús. Identifica a Jesús como el descendiente de Judá. Los magos del oriente preguntan por el rey de los judíos recién nacido. Al mismo tiempo, el evangelio se hacen 38 menciones al reino de los cielos, al reino de Dios, lo que subraya la naturaleza sobrehumana del reinado de Jesús.
Entonces, esto es importante. Propósito del autor. ¿Cuál era el propósito que tenía Mateo cuando escribió el Evangelio? Recalcar la identidad tanto como la enseñanza de Jesús, que la gente supiera quién era Jesús, cuál era su identidad y cuál como tal era la enseñanza que le estaba dando. Y por eso, por ejemplo, en Mateo capítulo del 5 al 7 vamos a ver el Sermón del Monte, igualmente como Moisés en el monte Sinaí dio las enseñanzas de la ley, ¿cierto? Jesús en otro monte da lo que sería el Sermón del Monte, donde vuelve a decir y a recalcar lo que decía la ley. Ustedes han escuchado que cualquier persona que mata a su hermano ha cometido pecado, pero yo les digo que solamente con que ustedes lo piensen, ya habrán cometido pecado, o cualquiera que le diga necio a su hermano ya pecó. Eso hace Jesús, así que es un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo cita, por ejemplo, el Antiguo Testamento 60 veces, y Mateo presenta a Jesús como el hijo del rey David, el rey de los judíos, el cual vino a cumplir las profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento, y también vemos que es el evangelio útil para demostrar a los judíos que Jesucristo era el Mesías que ellos habían esperado por tanto tiempo. Cosas importantes, especiales que tiene este evangelio. Por ejemplo, Mateo marca una división fundamental, se divide en el periodo de la aceptación pública de Jesús y su popularidad, y la siguiente parte sería la pérdida de esa aceptación y el rechazo público. Ahí claramente está la muerte y la resurrección de Cristo. Otro punto importante es que también Mateo incluye a los gentiles. Por ejemplo, en la genealogía que coloca Mateo de los ascendientes de Jesús, vamos a ver que menciona los nombres de dos mujeres que eran gentiles en el registro de sus antepasados, Ruth y Rahab. También registra la vida de reyes del oriente para adorar a Jesús, describe la conversión entre Jesús y un centurión romano y registra las palabras de advertencia de Jesús, de que el reino se les quitaría a los judíos y se les daría a personas que produjeran fruto. Así que obviamente el Evangelio de Mateo quiere explicarle a los judíos que Jesucristo ya vino, que ese Mesías que están esperando ya vino, que el reino de los cielos se ha acercado y por lo tanto ese mensaje, ese Evangelio tiene una mucha connotación y muchas figuras que solamente los judíos podrían entender. Entonces, si yo quiero entender bien el Evangelio de Mateo, ¿qué debo hacer? Profundizarme en la cultura judía de la época para comprender y entender lo que Mateo quiso explicar en ese Evangelio. Ahora, lo último en este Evangelio de Mateo es que se menciona a la iglesia. De los 4 evangelios, Mateo es el único que usa explícitamente la palabra iglesia o eclesía, la cual se encuentra 3 veces. Así que la primera mención de la iglesia es en Mateo. Pasamos al siguiente evangelio, el cual va a ser claramente el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Marcos se llama el evangelio del siervo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el evangelio de Marcos resalta lo dinámico y activo del ministerio de Jesús. Por eso usted ve que el evangelio de Marcos primero es el más corto que hay, ¿cierto? Porque lo que le importaba a Marcos, más que explicar muchas cosas acerca de Jesús, era mostrar lo dinámico y lo activo del ministerio de Jesús. Sanaba enfermos, liberaba endemoniados, predicaba y todo el tiempo va de esta forma. Marcos muestra a Cristo como cumpliendo la misión como el siervo de Dios obediente y diligente. Se puede decir, esto lo vamos a decir más adelante, pero se puede decir y se puede afirmar que el Evangelio de Marcos estaba escrito para ser llevado de manera, ¿cómo se dice? En libros pequeños que pudieran llevarse a muchas partes, y se cree que probablemente también se le escribió a los romanos, para que los soldados romanos lo leyeran y vieran el ministerio de Jesús como el siervo obediente de Dios. Datos particulares acerca del Evangelio de Marcos. El autor, sabemos que es el evangelista Juan Marcos, el joven que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, del cual Pablo regresó, y posiblemente era sobrino de Bernabé y se había asociado con Pedro. Así que claramente Marcos pues no vio a Jesús de manera visible, no compartió con Jesús como los otros apóstoles, pero trató de recopilar la información del apóstol Pedro y de Bernabé y de Pablo. Fecha. La escritura de este libro, de este evangelio, se toma entre los años 40 y 60 después de Cristo, y la razón es la gran asimilación de que tanto Mateo como Lucas aparecen en la obra de Marcos. Aspectos singulares a tener en cuenta. El evangelio de según San Marcos es el más corto de los evangelios. Dentro del texto del Nuevo Testamento ocupa solamente el 8.3% comparado con el 10.4% de Juan y el 13.1% de Mateo y el 14.2% de Lucas. En este espacio Marcos incluye 18 milagros, mientras en Lucas, que relata unos 20 milagros,
Eso se debe a su estilo compacto frente al más narrativo de Lucas. Recuerde que a Marcos no le interesaba detallar cada cosa que Jesús hacía, sino solamente mostrar que Jesús era un siervo que cumplía lo que Dios le había mandado hacer. Características especiales: lo que hace Marcos es un estilo fresco, un estilo vivo, por lo tanto describe acontecimientos como si hubieran estado ocurriendo en el momento en los que se están escribiendo. Por eso, por ejemplo, usa palabras como veo, caminas, él habla. Así que el estilo de Marcos le agrega realismo y dramatismo al relato de Jesús. Propósito del autor de Marcos: mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, pero con énfasis en su naturaleza humana. Se enfoca en la realidad de lo que Jesús enseñó y enfatiza en que Jesús cumplió con celo y dedicación su misión como el siervo de Dios. Y en el último punto del Evangelio de Marcos tendríamos que ver el contenido especial, y es que tiene una fuerte apelación a la mentalidad romana, mostrando el aspecto práctico de la vida de Jesús. Marcos no presenta su genealogía porque el contexto familiar de un siervo no tenía importancia, más bien se enfoca en el servicio activo de Jesús. Así que, como dije ahorita, Marcos lo que se encarga es de mostrar y de hablar acerca de cosas que Jesús hizo y que cumplió como un siervo obediente de Dios. Ese era el enfoque que tenía Marcos. Pasamos ahora al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, este evangelio fue escrito por el hombre a quien el apóstol Pablo llamaba Lucas, el médico amado. Lucas dice dice que era un libro acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Esos están los primeros textos de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Quién fue el autor? Fácil, Lucas, ¿cierto? Probemos, la evidencia del Nuevo Testamento nos dice que Lucas fue la persona que escribió este evangelio. Recordemos que Lucas era un gentil, ¿cierto? Lucas era griego, y por lo tanto su cosmovisión la implanta en este evangelio que él va a escribir, ya que Lucas era una persona que tenía conocimiento, era bien educado, era letrado, tenía conocimiento de ciencias, así que pues eso que él sabía lo iba a implantar en el evangelio que él iba a escribir. Fecha en la que se escribió: probablemente se escribió entre el año 56 al 64 después de Cristo. En Hechos se relata que Lucas participó al menos en parte de los últimos viajes de Pablo y que Lucas acompañó a Pablo en su viaje a Grecia. Por eso también Lucas escribe Hechos, porque estuvo con Pablo y escribió los Hechos de los Apóstoles, en los cuales también se relata la historia de Pablo. Aspectos singulares del Evangelio de Lucas: con frecuencia Lucas presenta una descripción de las mujeres y los niños que participaron en la vida del ministerio de Jesús. También registró varias historias y parábolas que tratan específicamente de la pobreza, de la riqueza, y la mayoría de ellas no aparecen en ningún otro evangelio. Entonces, vamos a ver que el Evangelio de Lucas es un evangelio para los gentiles, un evangelio para aquellos que no conocen la religión judía, que no sabían qué era el judaísmo. Entonces trata ¿cómo se dice? Trata de que las personas puedan conocer lo que era el judaísmo, lo que era Jesús, y que por lo tanto Jesucristo vino aquí a servirle a las personas y a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito que tenía Lucas con escribir este evangelio? Intenta escribir un relato preciso y ordenado, resalta los aspectos humanos, históricos y teológicos en la vida de Jesús, presenta la importante realidad de la humanidad de Jesús, esto es muy importante, busca recalcar la naturaleza histórica de la vida de Cristo, suministrando datos que lo relacionen con un periodo definido. Ahí es donde Lucas dice, por ejemplo, en la época cuando Herodes tetrarca, ¿cierto? Y cuando Ananías era el sumo sacerdote, da detalles específicos para que la gente entienda que Jesucristo vivió en una época histórica. Y lo último es que presta atención al importante papel que jugaron sectores discriminados de la población, como las mujeres, los niños, los pobres, los samaritanos, los endemoniados, los leprosos y muchas otras personas más. Así que pues el Evangelio de Lucas es un evangelio que va dirigido ¿a quiénes? A los gentiles. Se enfoca mucho, por ejemplo, en las parábolas propias, se esfuerza en demostrar la dignidad de los que para los judíos eran de poca importancia o hasta objeto de discriminación, porque eso pasaba con los gentiles, que los judíos los discriminaban. También Lucas recalca muchísimo la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, de los tres evangelios sinópticos, Lucas tiene más referencias a la obra del Espíritu Santo, demostrando cómo el Espíritu Santo participó en cada aspecto de la vida de Cristo. Vemos que cuando Jesús es bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma sobre Jesús, y hace mucha referencia al Espíritu Santo. Claramente también después va a hablar también acerca de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, que también
Lucas implanta mucho una perspectiva médica en este evangelio. Por ejemplo, vamos a ver unas comparaciones entre el evangelio de Marcos y Lucas. Por ejemplo, Marcos escribe lo siguiente: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Lucas dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Marcos dice, vino a él un leproso. Lucas dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Marcos dice, había allí un hombre que tenía seca una mano. Lucas explica, estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Marcos dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y uno de ellos, dice Lucas, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí lo interesante de este último texto es que tanto Marcos como Lucas tratan de no decir cuál de los apóstoles fue el que le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, pero vamos a ver después que Juan dice, y Pedro, que el apóstol Pedro había sido quien había cortado la oreja del siervo del sacerdote. Ahora, el último evangelio sería el evangelio de Juan, y es el evangelio del Hijo de Dios. Entonces, en este evangelio vamos a ver lo siguiente. El evangelio contiene una clase muy singular de profundidad y belleza espiritual. Fue escrito por Juan, el discípulo al que amaba Jesús. Entonces vamos a ver que el evangelio de Juan es un evangelio que habla muchísimo acerca de la palabra, lo que sería el logos, de la luz, que es Cristo, del amor, y es un evangelio que trata sobre todo de hablar mucho acerca del amor de Dios. Incluso sabe usted muy bien que uno de los textos bíblicos más conocidos es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Recordemos también que cuando el evangelio de Juan dice que Juan era el discípulo amado de Jesús, ninguno de los otros evangelistas hace esta afirmación. O sea, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas dice que Jesús amaba más a Juan que a todos. Pero Juan, en su evangelio, él mismo afirmaba que Jesús lo amaba mucho a él. Así que pues es un concepto que él tenía acerca de Jesús. El autor, los eruditos bíblicos resaltan que fue el apóstol Juan el que escribió claramente este evangelio. Junto a Pedro y Jacobo formaban un círculo muy íntimo, o sea, las personas más allegadas a Jesús, y por lo tanto su relato pues va a ser también muy fidedigno de lo que Jesús vivió, porque él estuvo incluso al pie de la cruz. La fecha en la que probablemente se escribió este evangelio es después del año 70 después de Cristo, o sea, mucho después de la destrucción del templo de Jerusalén. Se cree que es uno de los últimos libros escritos de la Biblia, y vamos a ver que, por ejemplo, en los aspectos singulares, el vocabulario de Juan usa ciertos términos que se usan con mayor frecuencia que en los otros evangelios sinópticos. Entonces se encuentran las siguientes: habitar, quedar, permanecer, creer, fiesta, judío, luz, vivir, vida, amor, verdad, verdadero, testimonio y ante todo mundo, como designación para el mundo humano, la sociedad y todos sus integrantes. Así que estas palabras son muy frecuentes en el evangelio de Juan, y vamos a ver, por ejemplo, ahorita en unas características particulares, que el evangelio de Juan es el evangelio que más características particulares tiene y a veces contrasta con los evangelios sinópticos. O sea, en ellos se trata mucho el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que, en los evangelios sinópticos, mientras que en Juan se registra el ministerio de Jesús en Judea. Si ustedes recuerdan las clases anteriores que tuvimos donde vimos el mapa de la Palestina en la época de Jesús, vamos a recordar dónde quedaba Galilea y dónde quedaba Judea, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver que el propósito de Juan, él mismo declaró su propósito al escribir la vida de Cristo, escribir sobre las muchas cosas que hizo Jesús. Sin embargo, la selección y presentación de su material hace evidente que tenía una meta específica: ayudar a la gente a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y además recordemos que el apóstol Juan fue el último apóstol en morir, así que tenía una gran tarea en escribir ese texto bíblico para que las personas que vivían en esa época tuvieran un evangelio más. Vamos a ver también, por ejemplo, que muestra cómo reaccionó la gente, muestra cómo reaccionó la gente, incluyendo los discípulos, a Cristo y a su presentación como el Hijo de Dios mismo. También enfatiza las obras de Jesús, las palabras de Jesús, pero no tiene un interés como tal biográfico, sino que presenta como señales, discursos, bajo un esquema más bien teológico, porque eso es lo que quiere el apóstol Juan, dar una enseñanza más bien teológica acerca de Cristo. Por eso empieza de una vez diciendo, y en el principio era el verbo, porque a él le interesa que las personas conozcan a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Vamos a ver, por ejemplo,
paralelismos que tiene el Evangelio de Juan. Por ejemplo, hay señales con discursos. La conversión de agua en vino, un discurso: yo soy el pan de vida. La sanidad del hijo de un oficial: yo soy la luz del mundo. La sanidad del paralítico de Betesda: yo soy la puerta. La multiplicación de los panes y los peces: yo soy el buen pastor. La caminata sobre el agua, la curación de un hombre ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Y los discursos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vida. Así que el discurso de Juan habla mucho acerca de quién es Jesús, lo que llamaríamos sus aspectos más importantes. Y en la parte final vamos a ver que el punto de vista de Juan es un punto de vista un poco distinto de la vida de Cristo, ya que todos los evangelios presentan a Cristo como el Hijo de Dios, pero Juan declara con su vocabulario que Jesús es Dios. No solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios. Por eso dice, en el primer versículo dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, haciendo referencia a Jesús como deidad. ¿Y por qué? Porque en esa época habían ciertas doctrinas que estaban naciendo, en la época de Juan, con Marción y con otras personas que estaban creando doctrinas falsas, sobre todo del docetismo y del gnosticismo, que se estaban mezclando con la creencia cristiana, y tiene que venir Juan a explicar que Jesucristo sí era Dios. Y vamos a ver que en medio del contenido, bueno, les dejo la tarea para que investiguen qué era el docetismo. Bueno, le explico de forma rápida. El docetismo era una creencia teológica que estaba empezando a surgir en esa época, donde afirmaban que Jesús no había venido en carne y en cuerpo, sino que Jesús venía como, o sea, era un espíritu que se tomaba forma como un cuerpo humano, pero que no era un hombre, ¿cierto? Que no tenía cuerpo físico. Por eso Juan en sus cartas y en el Evangelio tiene que hablar acerca de eso. Entonces, el contenido del Evangelio de Juan se divide tiene 5 divisiones. Uno, primero revelando que el Hijo de Dios es revelado. Segundo, el Hijo de Dios es aclamado. Tercero, el Hijo de Dios sufre oposición. Y cuarto, el Hijo de Dios es reivindicado. Entonces, el Evangelio de Juan lo que hace como tal en esto es mostrar la hermosa y singular relación de Jesús con el Padre a través de toda su vida terrenal. Incluso cuando estaba orando ante la tumba de Lázaro, mira hacia arriba a Jesús y dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Así que lo que hace como tal Juan es recalcar mucho esa relación entre Jesús, ¿cierto?, y el Padre. Ya como último punto, para concluir la lección del día de hoy, vamos a hablar acerca de lo que sería en el punto 3, el legado de Jesucristo. Aun cuando los detalles difieren en 3 hechos mismos, los 4 evangelios emiten una declaración uniforme e inequívoca, lo cual serían 3 cosas importantes. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, todos los evangelios dicen lo mismo. Jesucristo resucitó de entre los muertos, lo dice Mateo, lo dice Marcos, Lucas y Juan. Y lo tercero es que Jesucristo encomendó la gran comisión. Eso está en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Esas son 3 cosas importantes que todos los evangelios tienen. Hablaríamos, por ejemplo, en el punto A de lo que sería la resurrección, ya que el retorno de Cristo a una vida corporal glorificada 3 días después de la muerte constituye, junto con la cruz, la base misma del evangelio. Si esto los 4 evangelios no lo dijeran, sería preocupante, pero todos los evangelios hablan acerca de esto. Sin este hecho glorioso, la fe del cristiano sería totalmente sin sentido, porque pues simplemente habría sido un profeta más que vino y murió. Pero Jesucristo resucitó entre los muertos porque la misma muerte no pudo retenerlo porque no había pecado. Otro punto entre esos dos, entre el punto A, está anunciando el Antiguo Testamento y profetizando a Jesús. La gran mayoría de estos evangelios anuncian que en el Antiguo Testamento se había hablado acerca de Jesús y que él estaba cumpliendo las promesas. Por eso, por ejemplo, anuncia la resurrección del Mesías, que estaba anunciada en las escrituras hebreas, era reconocible por todos los judíos y profetizada por Jesucristo mismo, ya que cuando él estuvo predicando en su ministerio también habló de la muerte y de la resurrección. Y también esta historia se manifestó entre los discípulos. La muerte de Jesús era obviamente constatada y las autoridades tomaron precauciones para evitar toda clase de maniobra de parte de los discípulos, porque ellos creían que los discípulos se iban a robar el cuerpo, pero se dieron cuenta que ellos no lo hicieron. Obviamente ellos siguieron diciendo que sí lo habían hecho los discípulos. Fue sepultado y en la tumba cerrada con una piedra y vigilada por soldados, y aún así Jesús salió de la tumba.
Y Jesús fue visto 3 días después de su muerte y hasta 40 días después por la multitud de personas. No solamente lo vieron una o dos personas, sino muchas personas. El punto B, que es el último punto de esta lección, habla acerca de la tarea que Jesucristo dejó, la gran comisión. Y cada uno de los evangelistas recalca cosas importantes acerca de la gran comisión. Entonces, ¿qué se le conoce a la gran comisión? Pues al legado que Jesucristo dejó y a lo que Jesucristo proyectó a los discípulos y a los apóstoles. En Mateo, por ejemplo, está en Mateo 28, del 19 al 20, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que, ¿cuál es el propósito de la misión que coloca Mateo? Para que toda la humanidad reconozca que Jesucristo es el Señor. El Evangelio de Marcos, ¿cómo lo muestra? En Marcos 16, del 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quería mostrar Marcos con esta gran comisión? ¿Por qué es urgente salvar a las personas de la perdición? Eso es lo que quería recalcar Marcos. Lucas 24, del 46 al 48 dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué quería recalcar Lucas? Quería recalcar que lo que deben dar a conocer es la obra de ¿quién? De Jesucristo. Y por último, el último evangelio, el evangelio de Juan, en el capítulo 20, del 21 al 23, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. Así que, ¿cuál es lo que quiere reflejar el apóstol Juan? Es que quienes deben llevar a cabo ese trabajo son los discípulos. Entonces, esto es un pequeño, y diríamos pequeño, aun cuando la clase se ha extendido bastante, un pequeño repaso acá acerca de cada uno de los evangelios, porque cuando profundizamos aún un poco más acerca de la vida de cada uno de los escritores, de los contextos en los que vivieron y las razones que los motivaron a escribir estos evangelios, vamos a notar la riqueza de cada uno de ellos. Así que les invito a que no solamente lean la guía de la lección número 3, a que vean este video, sino que también todas las preguntas y dudas que tengan puedan buscarlas y llenarse de más información acerca de la palabra y de la clase del día de hoy. Gracias por estar conectados. Bendiciones.